Vamos a situarnos en el corazón del Vaticano. Imaginad esto por un momento. Un papa está bebiendo de una copa y en ese mismo instante sabe que esa será su última noche. Pero no va a morir en una batalla, ni como un mártir, no. Su final llega de la mano de la traición, en sus propias estancias. Y es que la realidad de su muerte fue así de cruda. Una conspiración y una brutalidad que, la verdad, marcan un antes y un después en la historia papal. Esto no es ficción, es un crimen real en la misma sede del poder de la Iglesia. Bueno, ¿y de quién hablamos? Pues el protagonista de esta increíble historia fue el Papa Juan VIII, un nombre que quizás no suena tanto como otros, pero cuya vida, y sobre todo cuya muerte, son clave para entender una de las épocas más convulsas de la Iglesia. Y aquí es donde nos asalta la pregunta clave, la que va a guiar todo este análisis. ¿Fue su intento de reforma, de poner un poco de orden en medio de todo ese caos, lo que al final selló su destino? O sea, ¿pagó con la vida el atrevimiento de enfrentarse a los poderosos? Pues vamos a empezar por el final, por los detalles más brutales del que se considera el primer asesinato de un papa documentado en toda la historia. Su pontificado duró apenas 10 años. Una década parece poco tiempo, pero creedme, fue más que suficiente para crearse enemigos mortales. En el 872 llega al trono de Pedro en una Roma que era un auténtico hervidero, y en el 882 esa misma ciudad fue el escenario de su violentísimo final. Lo que de verdad pone los pelos de punta es cómo ocurrió todo. Primero le dieron veneno, pero Juan VIII o era muy desconfiado o simplemente muy resistente y no se murió al momento. Así que, en un acto de crueldad y desesperación, sus asesinos decidieron acabar el trabajo de la forma más salvaje que se les ocurrió. Y aquí viene lo peor de todo, la verdadera tragedia. La traición no vino de un enemigo lejano, ¿qué va? Los registros apuntan a su propio sacristán, a su secretario e incluso a miembros de su familia. El golpe vino desde dentro de los muros de palacio. El peligro estaba en casa. Pero, a ver, para entender por qué lo mataron, hay que entender el mundo en el que vivía. Ser papa en el siglo IX no te convertía en un santo intocable, para nada. Te ponía, literalmente, una diana en la espalda. Esta es la Roma que se encontró Juan VIII. O sea, olvidémonos de la idea de un centro espiritual de paz. Aquello era un campo de batalla. Familias nobles que se peleaban por el control, calles dominadas por bandas, y el trono papal era visto como el premio gordo, el botín definitivo. Y en medio de todo esto, Juan VIII estaba luchando en todos los frentes posibles. Se enfrentaba a la corrupción de los aristócratas, a la violencia de su propia ciudad, a las incursiones de los sarracenos que venían de fuera y, como ya hemos visto, a la ambición de su propio círculo íntimo. Así que esto nos obliga a cambiar un poco el chip. No era un místico encerrado rezando. Las crónicas lo pintan más bien como un político pragmático, a veces muy duro, que usaba todas las herramientas que tenía a mano, como coronar o amenazar emperadores, para intentar que el barco no se hundiera. Un superviviente. Y aquí está la clave de todo, su pecado capital. En una época donde enchufar a familiares en puestos de poder era el pan de cada día, su rechazo total al nepotismo fue básicamente una declaración de guerra. Al hacer eso, se convirtió en una piedra en el zapato que las grandes familias de Roma decidieron que había que quitar de en medio. El asesinato de Juan VIII no fue solo el final de un hombre. Fue, de hecho, el pistoletazo de salida para una era de oscuridad para el papado como nunca se había visto. A este periodo se le conoce como el Saeculum Obscurum, el siglo oscuro, o la edad de hierro del papado, y el nombre le viene que ni pintado. Tras la muerte de Juan VIII, el poder quedó a merced de las familias aristocráticas, que ponían y quitaban papas como si fueran marionetas. Y es que los números, la verdad, hablan por sí solos. En los 100 años que siguieron a su muerte, al menos 8 papas fueron asesinados o depuestos de forma violenta. El trono de Pedro se convirtió en uno de los sitios más peligrosos del mundo. La decadencia llegó a tal punto que es que parece de película. Se llegaron a nombrar papas que eran casi niños. Hubo uno que tenía solo 16 años. Y no lo eligieron por su piedad, claro, sino porque su familia era la que mandaba en las calles de Roma. Si lo miramos con perspectiva, se podría decir que Juan VIII fue como el último muro de contención, el último pontífice que con sus más y sus menos intentó ejercer una autoridad real e independiente antes de que todo, absolutamente todo, se fuera al garete. Y esto nos lleva a la última parte. Si esta historia es tan dramática y tan importante, ¿por qué es tan poco conocida? A ver, todos hemos oído hablar de grandes figuras del papado, de reformadores, de líderes, pero Juan VIII suele ser como una nota a pie de página. ¿Por qué pasa esto?
Pues la respuesta es probablemente porque su historia es muy, muy incómoda. Desafía esa imagen idealizada que a veces se tiene de la institución. Muestra una época en la que la sede de la Iglesia se parecía más a un nido de víboras que a un faro de espiritualidad. Y sin embargo, su legado tiene dos caras. Por un lado está la oscuridad de una era de ambición y violencia sin límites, pero por otro también hay una luz, la historia de un hombre que a su manera se enfrentó a la corrupción del sistema desde el epicentro del poder, sabiendo que esa lucha podría costarle, y de hecho le costó, la vida. Su final fue trágico, no hay otra palabra. En una noche fría del año 882, Juan VIII pagó el precio definitivo por intentar gobernar con principios en una era que solo entendía el lenguaje de la fuerza bruta y la traición. Y quizás esa sea la lección final de esta historia. Recordar estos capítulos oscuros no es para ser cínicos, ni mucho menos. Es una forma de entender que incluso en las instituciones más sagradas el poder puede corromper. Y que solo conociendo esa oscuridad se puede de verdad valorar y proteger la luz.